tenemos a Javier Ortega Smith. ¿Qué tal? Muy buenas noches. El azote de los independentistas. Bueno, por lo menos intentamos serlo. Bueno, y dicen que cuando usted llega por Barcelona se esconden todos en su casa, que ya la tienen miedo. Bueno, las ratas normalmente se esconden en las alcantarillas cuando ven que viene el Estado de Derecho, la firmeza y la claridad. Lo que pasa es que nosotros no queremos que se escondan, queremos que entren en prisión. En prisión, pero ¿vamos a meter 2 millones de independentistas en prisión o solo los que No, incumplen la ley? Basta con los directivos de la organización criminal. El resto puede seguir creyéndose que son una nación, que son Napoleón Bonaparte. A nosotros esto no nos preocupa. Nos preocupa quienes tienen el poder, quienes controlan a los mozos, quienes controlan el dinero, quienes controlan la fuerza. Pues entonces tiene usted muchísimas preocupaciones. Cuando creíamos que lo habíamos visto todo, es decir, un presidente del gobierno, Mariano Rajoy, incapaz de haber articulado los mecanismos que estaban a su alcance, haber puesto en marcha la abogacía del Estado con las querellas correspondientes contra los golpistas, haber puesto en marcha de verdad el mecanismo de garantía constitucional del artículo 155, es decir, cuando hemos tenido que ver tristemente la dejación más absoluta de un presidente del gobierno que pasará a la historia como un presidente acobardado, incapaz de cumplir sus funciones, ahora vamos a pasar a la segunda etapa en la que vamos a ver un presidente del gobierno de España reunido con el testaferro de un fugado, porque no olvidemos, y es importante que todos los espectadores recuerden, el discurso de investidura de Quim Torra, este xenófobo supremacista que nos insultó a todos los españoles y por tanto insultó también a todos los catalanes, en que ahora va a resultar que es el molto honorable, pero el molto honorable dijo bien claro que él no estaba ahí sino para cumplir el mandato que le estaba dando un prófugo a la justicia por delitos muy graves, por cierto, de rebelión, de desobediencia, etcétera. Entonces, esta es la España que tenemos, un presidente de gobierno que va a legitimar a un fugado hablando con su testaferro presidente de la Generalidad. A mí me gustaría puntualizar 2 cosas muy rápidas para que no nos lleven al engaño en los próximos meses el Partido Popular vendiendo una mercancía que es completamente falsa. En primer lugar, siento tener que volver al 155, no se aplicó el 155, es un artículo, como todos los de la Constitución, plenamente constitucional, no puede existir un artículo dentro de una Constitución que no sea constitucional, esto de por sí es imposible. Otra cuestión son el nivel de aplicación, y el nivel de aplicación ha sido absolutamente corto en comparación con las posibilidades. El artículo 155 tiene una ventaja, y es que no pone ni límite temporal ni límite de contenido, es decir, permite la intervención de todas aquellas potestades que tenga una comunidad autónoma que puedan estar poniendo en grave riesgo. Es verdad, y coincido con el embajador, en que tenía otros 2 mecanismos, nosotros lo dijimos en su día, es más, cuando hace 2 años interpusimos las peticiones correspondientes a través del derecho de petición, las mencionábamos. Son 2, son la que ha mencionado, la ley de estados de alarma, excepción y sitio, y la ley de seguridad nacional, que también permite actuar. Pero yo quisiera dejar claro una cuestión, no solo que la aplicación no ha sido la correcta, y a los efectos nos remitimos, sino que ha habido otra cuestión que se ha mencionado, es el tema del control del gasto. Ahora nos van a vender que Pedro Sánchez ha levantado el control. No, perdone, no había verdadero control sobre las cuentas. Es verdad que las 3 frases es el cuadro perfecto de la situación trágica que tenemos en España. Una ministra que dice hay que abrir un diálogo bilateral, es decir, como si estuviera hablando con Francia o con Inglaterra. No, mire, con las comunidades autónomas lo que tiene que hacer usted no es el Estado que habla con las comunidades autónomas, usted tiene que exigir esos controles y esos cumplimientos de la legalidad, porque para eso se supone que es usted el gobierno de España, y especialmente cuando al frente de una comunidad autónoma hay una serie de individuos que han dicho por activa y por pasiva, y lo han venido cumpliendo, que lo que van a hacer es saltarse la Constitución, saltarse las leyes. ¿Pero qué quiere usted dialogar? Segunda palabra, yo coincido con José María, es decir, en cuanto al diálogo, es decir, ¿va a dialogar sobre la unidad de España? ¿Va a dialogar sobre el Estado de Derecho? ¿Va a dialogar sobre la impunidad de los delincuentes? ¿De qué quiere usted hablar? ¿Pero de qué quiere usted hablar? Oiga, es que no hay nada que negociar. De lo suyo, ¿no? De lo suyo. ¿Qué hay de lo mío, no? Claro, Claro, ¿qué hay de lo mío? Yo le he dado los votos para investirle, Claro. ahora vengo a recoger el fruto. Y me ha llamado poderosamente la atención, aunque no es nada nuevo, desgraciadamente, esto de la normalización institucional del país. En primer lugar, como muy bien apuntabas, ¿qué es normalizar? Normalizar es que unas camisas pardas atacan a una comisión judicial que está haciendo su trabajo. Normalizar es que a los críos en las escuelas se les habla de los países catalanes, de que hay presos políticos. Normalizar es que se está robando a carretillas el dinero para crear embajadas fuera. Eso es la normalización. Segundo, el país, ¿pero de qué país está usted hablando?
Ah, de Cataluña, es que eso es un país. No, tendrá usted que hablar de España. Mire, en España la única anormalidad que hay es el hecho de que existan partidos secesionistas que encima están siendo subvencionados por el dinero de todos. Y en segundo lugar, el que se permita que los prófugos estén haciendo declaraciones, estén saliendo en las televisiones públicas, como es en la TV3. Eso sí que es una normalidad total. Es dejarles que sigan avanzando en su hoja de ruta perfectamente diseñada. A nosotros en este momento, como acusación popular ante el golpe de Estado, nos preocupa muchísimo, y lo digo aquí porque espero no tener razón, nos preocupa muchísimo el nombramiento del nuevo fiscal general del Estado y las presiones que vaya a hacer sobre los fiscales de sala. Nos preocupa enormemente las posibles impunidades a través de indultos que se puedan acordar en su día, y nos preocupa enormemente también las modificaciones legislativas que se quieran hacer para aplicar con efecto retroactivo lo que son delitos que tienen 30 años, dejarlos en multa de andar por casa. Esto nos preocupa enormemente porque esto es directamente dinamitar el Estado de Derecho, la legalidad, pisotear a los tribunales, despreciar. Pero tienen que tener claro una cosa, que los españoles no lo vamos a permitir. Y no lo vamos a permitir en la calle, en las urnas, en los medios de comunicación, y no lo vamos a permitir en los tribunales, porque seguirá habiendo jueces decentes, fiscales decentes, que no van a permitir un golpe de Estado desde las propias instituciones, y en este caso desde la Moncloa. Nosotros desde Vox llevamos un empeño, y es en romper las cadenas de lo políticamente correcto. Ya está bien de caer en la trampa de la utilización del lenguaje cambiándole el significado. Y hay que decirlo claramente, yo aquí discrepo con José Enrique. Fascismo es una derivada histórica del socialismo. Sí, señor. No son nazis, son nacionalsocialistas, una derivada de la izquierda socialista. Sí, cuando ellos hablan de libertad de expresión, es precisamente para conculcar la libertad de expresión. Cuando desde las lobbies de la ideología del género no permiten que nadie critique esos postulados, dicen que están faltando a la libertad de expresión. Nosotros hemos tenido que sufrir en la Universidad Complutense de Madrid, donde se nos dejó en la puerta por todos estos totalitarios, que yo no los denomino fascistas, los denomino marxistas, porque son marxistas, son de la extrema izquierda comunista más radical. Segundo punto. Cuando, he dicho la Universidad Complutense, podría decir la de Sevilla, podría decir el Pleno de Jaén, a nosotros nos han cerrado locales, conferencias, nos han intentado agredir, etcétera, etcétera. O sea que el derecho, ustedes tienen, en la universidad hay derecho de admisión. Hay derecho de admisión. Son los mismos que utilizaban, pervirtiendo el lenguaje, recordaremos aquellas pancartas que ponía democracia con K y las sujetaban los etarras, los proetarras de Herri Batasuna y de Bildu. Y quisiera traer a colación un ejemplo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Hay un Estado de Derecho de embudo. Es decir, cuando algunos, los del mundo llamado progre, que de progre nada, porque es lo más retrógrado que hay, vienen a darnos lecciones de lo que es la democracia, de lo que es la libertad, lo que es el Estado de Derecho, todo el que se oponga a él es acusado inmediatamente de homófobo, xenófobo, racista, fascista, totalitario. Es decir, es un espejo de lo que ellos mismos hacen, se lo lanzan. Pero esto es una vieja técnica del manual de Lenin. Es decir, yo voy a oprimir, pero llamo opresores a los de enfrente. Yo voy a acabar con las libertades de prensa, pero digo que en este país no hay libertad de prensa, etcétera, etcétera. Y digo que tenemos que ver la ley del embudo cuando a todos estas imágenes que hemos visto deberían ser inmediatamente acusados por delito de odio, deberían ser procesados por delito de odio porque es la persecución de un grupo por cuestión de su ideología en este caso, o como tuvimos que ver en la capilla de la Complutense por la cuestión religiosa. Hay que dar la vuelta a las cosas. En primer lugar, hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre y decir que defender a España es ser patriota, no ser un fascista. Que defender unas fronteras seguras no es ser un xenófobo, es ser responsable con tu política de migración. Y que defender que hay que meter en prisión a los golpistas o que hay que perseguir por delito de odio es ser un demócrata que cree en el Estado de Derecho y en la legalidad. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es no caer en la trampa del lenguaje y empezar a llamarles por su nombre. Y estos, en concreto, son marxistas de lo peor, totalitarios de lo peor, que lo que pretenden es que en las universidades solo puedan hablar pues los que piensan como ellos, los amigos de Maduro, los amigos de Irán, de Irak y de Cuba. Y de la ETA, amigos, de la ETA. Y de la ETA. Todas reglas, sí. Yo creí que ibas a comentar esto, poner un ministro de Cultura inculto, pero la verdad es que sí, nos encontramos con que en España, hablábamos del ataque a las libertades, comienza una nueva etapa en la que se acabarán prohibiendo la tauromaquia, se acabará prohibiendo la caza, se acabará
acabará prohibiendo todo lo que a estos señores no les gusta, bajo una apariencia, porque esto sí, lo dibujan de maravilla, es decir, que son unos maestros de la propaganda, de la agitación y la propaganda. Dirán que lo que están es preservando la naturaleza, el campo, y se olvidarán de las tradiciones y se olvidarán de otras muchas cosas. Y ya lo del deporte, no sé si llegará a prohibir el fútbol y estas cosas. Mira, vamos a hablar precisamente. También es verdad que nos han acostumbrado, y termino con eso, nos han acostumbrado a que cuando llegan los gobiernos socialistas, pues salvo alguna excepción, pues el nivel deja mucho que desear ya de entrada. Pero claro, también hemos tenido que vivir los ministros de los partidos populares que al final tenían mejor apariencia, tenían mejor currículum, pero luego resulta que vas descubriendo que no hacían nada de lo que tenían que hacer. ¿Te ha gustado la foto cuando sale Masí Huertas desnudo, protegido? Me parece que era con una manzana o una naranja. No, he procurado no mirarla. ¿Algún problema? Sí, no, porque este tipo de frikis pues me da pena que sean llamados ministros del Reino de España y que lleven una cartera que ponga ministro del Reino de España. Yo por eso creo que cuando hablábamos antes del lenguaje, yo voy a recuperar otra palabra que está muy mal utilizada normalmente, y es lo del ser radical, ¿no? Y yo creo que hay que ser radical en estos temas. Y lo aclaro para las víctimas de la LOCSE, es decir, hay que ir a la raíz del problema. Y hay que ir a la raíz del problema, y se han puesto encima de la mesa, tanto por José Enrique como por el embajador, una de las cuestiones, yo creo que hay tres. La primera es la educación, es decir, una educación que se ha puesto en manos de las comunidades autónomas, sin unos planes nacionales, donde no existe un modelo real, integral de formación de la persona. Segundo, los medios de comunicación. Evidentemente, nos contaba José Ángel, los medios tienen un papel muy importante. Claro, cuando tú enciendes la televisión, un chaval joven, y lo que está viendo, bueno, chaval joven o no joven, da igual, un español, y está viendo permanentemente una telebasura donde lo que se prima es la ordinariedad, donde lo que se prima es el mal gusto, donde lo que se prima es al que dice el mayor taco y el que... Pues ese es el modelo que se está transmitiendo. Y en tercer lugar, la crisis institucional. Es decir, al final, ¿quiénes llegan a la política? ¿Quiénes llegan a los ministerios como diputados? Pues la inmensa mayoría son los que peor formación tienen, pero sí son los mejores en la trepa, los mejores en el carguillo, los amiguetes de los otros. ¿Esto qué da como resultado? Pues da como resultado una sociedad que luego no nos puede extrañar que al primer demagogo que aparece, al primer populista que aparece, les parece que ese es su modelo. Dicen, este es el que tengo que votar, porque es lo que me han enseñado que el más zafío, el más ruin, el más trepa y el más inútil, ese es el mejor. Cuando lo que se ha perdido, y es por lo que hay que luchar, es por la sociedad del mérito, la sociedad del esfuerzo, la sociedad del trabajo, del sacrificio, y que los mejores son los que tienen que ocupar los mejores puestos. Entonces, cuando se presenten todos estos frikis, dirían, ¿pero cómo voy a votar a este hombre? Pues esto es impresentable, hombre. Pero claro, tiene que empezar por el presidente del gobierno. El presidente del gobierno actual, un señor que, como dijo el señor San Sebastián, el doctorado se lo hicieron en el Ministerio de Industria. O sea, un señor que no ha trabajado nunca en ningún lado, que no tiene oficio reconocido, más que pancartero, militante, simpatizante y presidente del gobierno. Pero es que claramente el resto de partidos más o menos son lo mismo. O sea, si tú ves Podemos, idem. Si ves a Ciudadanos, por ejemplo, el señor Rivera, ¿en qué ha trabajado aparte de un año en la Caixa? Es que el problema es el conjunto de la casta política en este caso. Nosotros cuando salió la lista de ministros hicimos un estudio buscando cuál de esos ministros había generado a lo largo de su vida la creación de un puesto de trabajo. Es decir, sabe lo que es pagar una nómina, sabe lo que es uno solo. Y la verdad es que luego miraba sus currículum y también a años luz de una buena formación académica, de una buena formación, es decir, ni son buenos profesionales, ni tienen experiencia empresarial, pero ¿qué tipo de gobierno puede salir de esto? Me gustaría que tuviéramos claro, volviendo otra vez a la cuestión del lenguaje, de dónde aparece todo esto. Cuando el marxismo pierde a la caída del muro de Berlín, sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos. Y desde lobbies internacionales, orquestados a través de los grandes poderes del mundo, estoy hablando del Club Bilderberg, estoy hablando de la ONU y también dentro de la Unión Europea, se establece toda una política que se está aplicando a rajatabla en todos los países. Nuestra compañera, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Alicia Rubio, en su libro, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, describe precisamente esta situación a la que nos encontramos. Es un gigantesco y fabuloso negocio de miles y miles de millones que ampara las denuncias falsas como mecanismo
para lograr determinadas prebendas, estamos hablando de elevadas pensiones a favor de la mujer, el rapto de los hijos que dejan de ver a sus padres, donde evidentemente se vulneran principios de derecho fundamentales. Estos sí son derechos fundamentales. Por ejemplo, el principio de la presunción de inocencia, basta la denuncia y se presume culpable, el hombre sale esposado de la casa. Si la denuncia es al revés, porque también tenemos que decirlo hasta la saciedad, nosotros en nuestro programa llevamos la aprobación de una ley de violencia intrafamiliar. ¿Por qué hay que combatir la violencia? Lo decimos de entrada, es repugnante, pero la violencia de un hombre contra una mujer, pero de una mujer contra un hombre, de un padre contra un hijo, de hijos contra sus abuelos, violencia intrafamiliar. Y termino con esto. No, pero yo quiero contarte una cosa, que es muy importante lo que has dicho. La cantidad de dinero que se da a esta situación. Y sabes perfectamente que por cada denuncia hay multitud de organismos que reciben subvenciones. O sea, que cuando más denuncias haya, más dinero reciben. Esto es así. Y tenemos, hablaba de dos... Sean verdad o sea mentira, claro. Dos principios fundamentales de derecho que se han vulnerado. Uno, la presunción de inocencia, otro, la carga de la prueba. Basta con que un empresario, un trabajador acuse a un empresario de homófobo, inmediatamente el que tiene que demostrar que no lo es el empresario, se invierte la carga de la prueba. Estos son principios de derecho básicos aquí y en la India. Es decir, el que acusa es el que debe probar, no el acusado. Pero ahora me gustaría tocar la parte política. Detrás de todo esto, y que lo tengan bien claro nuestros espectadores, además de Podemos, además de la extrema izquierda y además de las feminazis, muy buena calificación, porque no son feministas. No. Feministas, es decir, mujeres que pelearon y murieron y lucharon de verdad por los derechos. Feministas españolas son Concepción Arenal, son Clara Campoamor. Son quienes de verdad consiguieron el derecho al voto, que por cierto no eran de la izquierda, el derecho al voto de la mujer, el derecho a la educación de la mujer en las universidades, y así podríamos hacer toda la lista. No ha sido la izquierda la que ha reivindicado a la mujer, por mucho que otra vez en ese discurso falso y demagógico se ponga la medalla. Pero quería decir que no son solamente la extrema izquierda, no son solamente los podemitas. Quienes han aprobado las leyes han sido, en Andalucía, el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos, donde, por cierto, tiene algún artículo terrorífico que luego lo han aplicado también en Madrid. Por ejemplo, que un menor que quiere hormonarse para cambio de sexo, incluso en contra de sus padres, lo puede hacer por una orden judicial. En Madrid, ¿quién ha aprobado las leyes llamadas de no discriminación, que son la mayor aberración y la mayor discriminación por sexos? El Partido Popular de Cifuentes, etcétera, etcétera. Quiero decir que mucho cuidado con que nos vendan la etiqueta de que estos son los malos de la extrema izquierda. Un consenso entre PP, Ciudadanos, PSOE y la extrema izquierda podemita. Muy rápidamente aclarar para que todos los oyentes no tengan ninguna duda en esa explicación que ha dado. Yo creo que no ha estado suficientemente acertada. Vamos a ver, el gran problema de las estadísticas oficiales son que solamente se refieren las feminazis, y es verdad que con la colaboración de la Fiscalía, solo se refieren a aquellos denuncias que han terminado en juicio y en sentencia condenatoria. Pero no contabilizan las miles de denuncias que son inadmitidas de entrada por los jueces de instrucción, ni todas aquellas que, habiendo sido admitidas, a lo largo de la instrucción se demuestra que no se sostienen en hechos, al menos en indicios racionales de criminalidad, y son sobreseídas, es decir, archivadas. Por tanto, no es verdad lo que están diciendo. Hay un porcentaje altísimo, en el libro de Alicia lo explica perfectamente, de denuncias que son absolutamente falsas y que son utilizadas para sacar esposado, metido en prisión a los maridos y ser utilizado el procedimiento luego para cobrar las correspondientes pensiones de alimentos más elevadas, quitarle los hijos, la custodia, etcétera. Y por cierto, y hacer un fabuloso negocio. Lo primero que habría que hacer es cortar todas las subvenciones a este tipo de asociaciones feminazis que lo único que hacen es utilizar el dinero para atacar a la mitad de la población que no piensa como ellos. Javier, el ciudadano español es como un perro lleno de garrapatas que prácticamente está en anemia, ¿no? Sí, el español tiene encima una losa terrorífica, que es un estado elefantiásico, un estado lleno de grasa, un estado corrupto además, y un estado que no le protege, sino que le exprime como sanguijuelas en un río hasta la última gota de sangre. Este vídeo, que lo preparamos hace unos años en Vox y que quisimos resumir de alguna manera esa brutalidad de la confiscación fiscal, nos lleva a repetir esa frase de: ha llegado el momento de decidir o el estado de bienestar de los políticos o el estado de bienestar de los españoles, o el estado de las autonomías o las pensiones, y por tanto hay que llevar a cabo una profunda reforma fiscal, pero no una reforma fiscal
para hacer lo mismo que han hecho el consenso socialdemócrata, y aquí meto al PP, al PSOE, a Ciudadanos, a Convergencia, a PK, todos igual, que era subir los impuestos. No, lo que hay que hacer es suprimir todos los impuestos que son confiscatorios, como primera medida, el impuesto de sucesiones, el impuesto de donaciones, el impuesto de patrimonio, las plusvalías, y del resto de los impuestos hay que aplicar una importante rebaja, especialmente en todos aquellos impuestos, estoy hablando el impuesto de sociedades principalmente, y las cotizaciones que llevan a incentivar la creación de empleo, porque aquí hoy hemos hablado de muchas grandes mentiras del lenguaje, y vamos a poner otra encima de la mesa. El empleo no lo crean los políticos, el empleo no lo crean los gobiernos, el empleo no lo crean los partidos políticos. Estos que se apuntan cuando llegan las elecciones, vamos a crear 800.000, usted no va a crear nada, usted lo más que va a hacer es incrementar todavía más, a lo mejor, los puestos públicos, que no son puestos, son gasto, no son puestos de creación de riqueza. Por tanto, son de servicios, muy necesarios, pero no de creación. Quiero decir con esto que hay que reivindicar una vez por todas la figura del empresario, que son los héroes que crean empleo, y hay que ayudarles bajando la presión fiscal para que puedan crear puestos de trabajo. Y por cierto, hay que quitarles esas tremendas garrapatas que son los sindicatos del sistema, que viven de subvenciones, sí. Hay que cortarles las subvenciones, que vivan de sus cuotas, que me parece extraordinario, que luego no se afilia a nadie, pero que vivan de sus cuotas, y que dejen de ser los interlocutores entre quienes crean de verdad empleo, autónomos, pymes, pequeños y medianos empresarios, son los que crean empleo. Quitémosle las garrapatas de los sindicatos y veremos cómo en España pasamos de esa tasa del 15% a dejarla en un 4 o un 5%. Por cierto, como nuestros homólogos de otros países, que aquí parece que nos acordamos de los homólogos cuando nos interesa. Pues a ver si nos acordamos para lo bueno, que es decir, tener una tasa de paro baja o, por ejemplo, un déficit público bajo. Quisiera que no hubiera duda, porque yo sé que se utiliza políticamente con demagogia. Cuando uno habla de bajar los impuestos, enseguida salen los demagogos del turno y te dicen: lo que quiere usted es recortar servicios públicos, lo que quiere usted es desatender a los más necesitados. Lo que quiere... No, mire, no, es justo lo contrario. Mire, hay dos palancas fundamentales que se pueden activar desde un gobierno. Una es la de la presión fiscal. Hay quienes están permanentemente subiendo la presión fiscal. ¿Por qué la suben? Porque no les llega el dinero para la cantidad de gasto superfluo que tienen, por el despilfarro que tienen y por lo que roban. Y hay otra palanca que es fundamental, que es la del gasto público. Si uno es capaz de bajar el gasto público, es decir, reducir toda esa grasa del sistema, las consejerías, los amigos, los organismos paralelos, las empresas públicas ineficientes, las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, logra reducir el gasto, puede reducir la palanca de los impuestos. Esto se llama economía familiar. Si en una familia dice la madre, dice el padre: se acabó el gasto de ir al bingo, se acabó el gastar en chuches, se acabó, ahora vamos a gastar el dinero en lo importante, pagar la luz, el agua, la comida sana, la educación, arreglar la casa que tenemos goteras, etcétera. Va a haber dinero para lo importante y vamos a reducir lo demás. Y yo quisiera terminar esta consideración con una frase que me trae a colación de todo lo que hemos hablado. El verdadero problema de España, que lo escuchen los oyentes, es que como seas español y no emigrante, como seas heterosexual y no del lobby LGTBI, como seas trabajador y no un político profesional, tienes un grave problema, y es que no cuentas, eres la mayoría reprimida, la mayoría excluida. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia es que aquí la persona que trabaja, que paga impuestos, que es español, esa a la hora de tener algún servicio por parte del Estado es el último de la lista, porque hay que primero pagar prebendas al primero que ha llegado a España. Hombre, por ejemplo, la mayoría eso es lo que hacemos la mayoría de los homosexuales no tienen la culpa de esta situación. No, yo hablo de los lobbies LGTBI. O lobby, claro. No me refería a la condición. Quiero decir que como no seas parte de los lobbies, el lobby económico, el lobby del LGTBI, sí, de todos los que... el lobby de los sindicatos, el lobby de los partidos políticos. Si tú no estás dentro de los 5 lobbies, que son los que controlan, si tú eres... Yo no entro en la condición sexual, que me da igual. Yo entro en la condición de que si tú no eres de los que forma parte del chiringuito, es decir, si eres uno más de la calle, de los que estás discriminado. Estás discriminado, y olvídate no solo de ayuda, sino de que la bota del Estado encima de tu cabeza no te la quitan ni harto vino, porque se apoyan en tu cabeza para subir otro. Rapidísimamente, se ha mencionado el tema de la sanidad. 3 medidas que nos ahorrarían un dineral y que harían muchísimo más eficaz el gasto público en sanidad. La primera, la creación de una oficina nacional de compras, es decir, para que todo el material que se compra, desde unas gasas hasta una camilla, pasando
incluso por las obras que hay que hacer en un centro sanitario. Hubiera una oficina de contratación y de compra única para toda España. Segundo, tarjeta sanitaria única para que no se produzca la aberración de que una ambulancia llega hasta un punto y tiene que cambiar a otra porque, claro, ya pasa usted a otro distrito sanitario que es usted, que ya no es de esta comunidad, cuando todos pensamos que éramos españoles y que se nos debía atender exactamente igual en cualquier punto de España. Y la tercera, una única administración sanitaria. ¿Qué quiero decir? Un Ministerio de Sanidad único, no 17 consejerías de sanidad, con todo el gasto que lleva de mantenimiento, de sueldos, de empleos, de infraestructura. Solo con esas tres medidas, la rentabilidad y luego, por supuesto, aplicando criterios de eficiencia, como se ha hecho en el Hospital de Madrid, por cierto, uno de los mejores hospitales en funcionamiento, que yo he tenido pues, la oportunidad de tener que utilizarlo y es una maravilla. Entonces, la gestión privada, sin perder el carácter de sanidad pública, claro, que nadie lo pretende, pero sí una gestión privada, en lograr que los recursos se apliquen de manera eficiente. Y eso lo agradecerían todos, pero gracias también a muchos abogados, muchos españoles que nos han ayudado pagando generosamente las fianzas. O sea, yo puedo ser cara visible en los platos cuando hablamos de la acusación popular, pero detrás hay mucha gente valiente, muchos guardias civiles trabajando en las investigaciones, muchos fiscales y jueces valientes, en fin. Creo que es un buen equipo de españoles que no vamos a dar un paso atrás frente a los golpistas.